Hola, buenas Recording in tardes. progress. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU México, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio para abordar el tema que hoy nos convoca. Se llama la formación cívica y ética en la actualidad. Para ello, contamos con la presencia de la maestra Silvia Condes Flores, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación y poder estar con nosotros el día de hoy. Maestra Silvia Conde, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. La maestra Silvia Conde es una reconocida especialista en la materia de formación cívica y ética. Por lo tanto, es una voz autorizada para hablar de este tema. El currículum de la maestra Conde es muy amplio, por lo que solo daré lectura a una reseña curricular antes de iniciar la conversación. La maestra Silvia Conde Flores es maestra en ciencias con especialidad en educación por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Es autora de libros de texto de formación cívica y ética para quinto y sexto grados de primaria, así como de libros de texto para secundaria de esa misma asignatura. Todos ellos publicados por Ediciones Castillo y autorizados por la SEP para su uso como tal. La maestra Silvia Conde ha participado en el diseño y seguimiento de la consulta infantil del IFE en 2003, 2012 y 2015. Ha escrito diversos libros y artículos sobre formación ciudadana, entre los que podemos mencionar El desafío de educar ciudadanos en contextos violentos, publicado por Cali Arena, y es coautora del importantísimo libro Cartilla Ciudadana, publicado por el Fondo de Cultura Económica. La maestra Silvia Conde asesoró al INE en el diseño de contenidos del módulo del instituto en Kitsania y es integrante de la comunidad de práctica de construcción de ciudadanía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, el famosísimo y conocido PNUD. Actualmente, la maestra Conde es directora general del colectivo para el desarrollo educativo Albanta, en donde coordina diversos proyectos, entre los cuales se encuentran el diseño de micrositios para la seguridad escolar y incontables publicaciones sobre formación cívica. Maestra Silvia, sea bienvenida y vamos a comenzar con la sesión. Para ello, maestra Conde, quisiera yo empezar con una pregunta que parece banal o trivial, intrascendente, pero en mi opinión no lo es, pues en mi experiencia la asignatura de educación cívica y ética la ven como sinónimo de lo que se ha denominado socialización política, es decir, se quedan en el nivel de solo conocer derechos y aprender algunos valores como una suerte de catecismo cívico para ser un buen ciudadano, dejando de lado ámbitos y aspectos sustanciales, por lo que me gustaría que nos ayude a desarrollar argumentos sobre cuál es la relevancia de la asignatura de cívica y ética en la formación de nuestros estudiantes de educación básica. Muchas gracias, doctor, por la pregunta, porque pues sí, efectivamente hay muchos equívocos sobre la formación cívica y ética, y ese que mencionas es uno de ellos. Y tenemos que verla como más que solo una asignatura, como un proceso de formación integral que idealmente debe trascender el ámbito curricular, el espacio curricular de la asignatura, y debería de envolver el trabajo en todas las áreas, todas las interacciones que ocurren dentro de la escuela, dentro del salón de clase, en el entorno escolar comunitario,
En fin, es un proceso de formación que yo lo veo en 4 dimensiones. En la dimensión política, pero no solamente desde esa simplificación que tú ya bien señalabas como un error de la socialización política, de aprender cuáles son tus deberes y cuáles son tus mínimos derechos, sino la formación política pues implica asumirte como un sujeto de transformación, como una persona que tiene derechos, tiene responsabilidades y tiene la capacidad de intervenir en el entorno para transformarlo, considerando pues que la realidad social es producto de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Entonces, esta es como una primer dimensión que resulta muy importante de trabajar desde el preescolar incluso, aunque no existe como tal esta asignatura, pero sí se puede trabajar esta dimensión. La segunda dimensión que me parece importante en la formación cívica y ética, y bueno, esto no tiene que ver con los programas, sino con el constructo formación cívica y ética, es la formación de un sujeto con autonomía moral. Esta parte de los valores, de los principios éticos que nos mueven en nuestros actos y decisiones, bueno, pues ahí debe estar presente toda esta parte de la formación en valores, ¿no? Para decirlo en pocas palabras. Pero no cualquier formación en valores, no se trata de un adoctrinamiento o de transmitir ciertos valores, sino realmente de generar esta conciencia autónoma de cuáles son mis principios, qué me rige, qué es lo más importante para mí, para nosotros, para nuestra sociedad y cómo me muevo por ahí. El tercer elemento es la formación de un sujeto social, un sujeto que no solo se organice con otros, sino que además contribuya a la reconstrucción de este tejido social. ¿Desde dónde? Desde la inclusión, la igualdad, la equidad, la tolerancia, el respeto, la participación, etcétera. En esta parte del sujeto social, pues entra todo lo que trabajamos durante mucho tiempo como las identidades, ¿no? Las identidades, tanto la personal, la individual, pero también las identidades juveniles, la identidad de género, la identidad nacional, etcétera. Y bueno, el cuarto componente de esta formación integral, desde mi perspectiva, es la formación de un sujeto de derechos humanos. Y recalco de derechos humanos porque, bueno, no es solamente esta lógica de derechos y deberes, ¿no? Sino esta conciencia de la dignidad y de que todos tenemos derechos que no nos pueden quitar, no podemos renunciar a ellos, etcétera. Son fundamentales para convivir en sociedad y para desarrollarnos plenamente. Esto hace que la formación cívica y ética sea un espacio curricular, una asignatura en la que pues sí se tiene que formar al estudiantado para que desarrollen ciertas capacidades para convivir, para participar en su sociedad, para fortalecer sus valores y actitudes, por ejemplo, los necesarios para contribuir a una cultura de paz o para respetar la diversidad. Esas son algunas de las razones por las cuales es importante. Maestra Silvia, en estas dimensiones donde usted señala que forman parte de un proceso, es en estas dimensiones donde podemos nosotros encontrar esa vinculación entre educación cívica y ética y educación socioemocional, o con otra asignatura que también me gustaría que nos refiriera con la historia. Es en estas dimensiones, en ese como proceso, cómo se vincula, porque a veces tal parece que muchos lo ven como una asignatura como que en el ámbito político y aislado, pero parece ser que estas dimensiones que usted nos acaba de decir es lo que les dan sustancia a este tipo digamos, de trayectoria transversal de la formación cívica. Claro, qué bueno que mencionas este tema de lo transversal, porque justamente el currículum que entrará en vigor el próximo
dentro de un par de meses, en el próximo ciclo escolar, parece que de manera general en toda la educación obligatoria, pues se concibe como un currículum transversal, por lo menos en educación media superior. En educación básica, bueno, están estos ejes articuladores, pero de cualquier forma es una idea muy poderosa esto de la realidad no está fragmentada en asignaturas, ¿no? Entonces, si queremos realmente generar un proceso formativo integral, necesitamos avanzar hacia un currículum integrado y la transversalidad es una vía para ello. ¿Cómo transversalizar la formación cívica y ética? En el pasado había estos ejes transversales o estos temas de relevancia social que eran como lo que permitía pues hacer esta articulación. Ahora en básica la idea de los campos formativos pues acerca un poco más algunos algunas asignaturas que, bueno, en el caso del el campo de ética, naturaleza y sociedades, está configurado por historia, geografía y formación cívica y ética. Entonces ahí es fácil ver esos vínculos. Hemos hecho nosotros algunos ejercicios de planeación y de desarrollos de materiales articulando estos tres elementos no solamente en proyectos, sino también en contenidos, en la parte de la información que a veces en algunas escuelas no es fácil acceder a bibliotecas, ¿no? Para saber qué es una cosa o qué es la otra. Entonces, es fácil en ética, naturaleza y sociedades ver cómo estos vínculos que se pueden dar con mucha facilidad porque algunos de los temas de la formación cívica y ética están presentes como referentes conceptuales, por ejemplo, para entender la historia o para entender el papel de los seres humanos en el espacio geográfico, en el espacio urbano. Eso respecto al campo de ética, naturaleza y sociedades. Y respecto del otro campo, el de lo humano a lo comunitario, en donde no está formación cívica y ética en ese campo, pero sí está la educación socioemocional y lo que podemos notar ahí es que hay claros vínculos en educación socioemocional, tutoría, e incluso pareciera una locura, pero en educación física o en educación tecnológica, con los principios de la formación cívica y ética, particularmente con estos elementos que te mencionaba de la formación del sujeto político, del sujeto social, del sujeto moral y el sujeto de derechos. Y bueno, todavía me voy más para allá. La propuesta del nuevo programa, el programa de la NEM, pues es trabajar a partir de proyectos con un enfoque comunitario. ¿Y qué implica esto? Ponerse de acuerdo, dialogar, intervenir en tu realidad para transformarla, procurar el bien común. Estamos hablando de formación cívica y ética. O sea que cada vez que se promuevan este tipo de proyectos con un enfoque comunitario y que tengan la intención de transformar, de participar en el entorno para mejorar, para transformarlo, pues estamos hablando justamente de esta formación política, de esta formación social, de este ejercicio de derechos, ¿no? Esto que nos comenta, maestra Conde, los contenidos me suenan totalmente distintos a los de hace por lo menos 20 o 30 años, lo cual nos habla de que el contenido de la formación cívica y ética ha tenido cambios importantes. Espero no hacer la pregunta políticamente incorrecta, pero quiere decir esto, que la formación cívica y ética en sus contenidos ha ido acorde a los momentos o situaciones políticas de la época. Eso es inevitable, o sea, es inevitable que cada gobierno construye un discurso político
que se ve reflejado también en la educación. Que si fuéramos así como muy radicales, bueno, pues diríamos, la educación es el aparato ideológico del Estado, ¿no? Pero bueno, sin llegar a ese punto, diríamos, siempre que hay una reforma curricular, hay que preguntarnos cuál es el proyecto político y cultural del gobierno en turno, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano quiere formar? ¿Qué tipo de personas? ¿Cuáles son las lógicas de la interacción social que se está planteando? Y sí, el programa de formación cívica y ética ha vivido importantísimas transformaciones. Yo diría que bueno, no sé, desde los 70, y podríamos, para no hacer una historia larguísima, te diría que pasamos de las ciencias sociales, en donde estaba implícito el civismo. Bueno, aquí quiero decir que interesante que cada gobierno dice, ahora sí va a regresar el civismo, y el civismo nunca se ha ido, porque bueno, eso es ignorancia de nuestros gobernantes, porque cuando había ciencias sociales, que eran historia, civismo y geografía, ¿verdad? Después, en los 90, regresa, por decirlo en el tono que lo dicen los gobernantes, la palabra civismo al currículum y educación cívica. Con un enfoque muy de socialización política, efectivamente, ¿no? Instituciones, normas, procedimientos, símbolos patrios. Luego, en el 99 hay un importante cambio, porque se abandona el civismo y la educación cívica y se crea formación cívica y ética, en donde, bueno, entran una serie de temas relevantes para el estudiantado, y ahí se pone el centro al estudiante, y bueno, ahí hay una revolución importantísima en la asignatura. Después pasamos por el enfoque de competencias, en esta última reforma, en la reforma de la NEM, fíjate que no es muy diferente. Si hiciéramos un recuento de los contenidos que hay de los grandes temas, hay temas que se mantienen, hay enfoques que se mantienen. El enfoque de la participación se mantiene, respecto del 99, ¿no? No de los 90, sino del 99. Se mantiene el enfoque de participación, se mantienen temas pues muy importantes, por ejemplo, dignidad y derechos, derechos de la niñez, igualdad de género, igualdad sustantiva, perspectiva de género, inclusión, interculturalidad, diversidad, identidad. Todos esos temas están desde el 99 y siguen estando ahora. Los valores, las normas, las leyes, la paz, el desarrollo sustentable, la cultura democrática, el acceso a la información, la protección de datos. O sea, yo pienso que hay una constante en los temas, una constante temática, porque eso nos habla de que la formación cívica y ética tiene un núcleo hasta cierto punto sólido, que le puedes dar vueltas y vueltas al enfoque, pero el núcleo sólido no lo puedes quitar. Entonces, ese núcleo ahí está. Hay temas que han desaparecido, hay contenidos que han desaparecido o se han debilitado muchísimo. Por ejemplo, las efemérides, que quizá cuando nosotros estudiamos, pues era como la lógica, ¿no? Las efemérides, los símbolos patrios. Después, en el 99, estuvieron muy fuertes los temas, por ejemplo, de adicciones o de infecciones de transmisión sexual y prevención del embarazo adolescente. Esto sale desde las reformas del 2004, creo, me parece. Empieza a pasarse a biología, ¿no? Este tipo de temas. Y entonces, bueno, hay temas que sí se han ido desplazando, pero hay temas que se introducen en este programa de la NEM. Por ejemplo, un tema importantísimo que se introduce es el de la protección y los mecanismos de denuncia ante la violencia sexual y de género o la trata de personas. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que la formación cívica y ética pues también es un espacio de formación vivo, que tiene que hacerse eco de los reclamos y de los procesos que hay en nuestra sociedad. El tema de la violencia
bueno, es una gran herida en nuestro país y no se ha tocado lo suficiente desde mi perspectiva. Eso sería como un asunto que falta. Se toca desde su visión, digamos, positiva, que es la cultura de paz, ¿no? También es cierto, maestra Silvia, que todos estos temas o contenidos son muy importantes, pero a veces tenemos esa disyuntiva, o ustedes como diseñadores del currículum y del contenido, entre qué vamos a privilegiar, el contenido o ciertos contenidos, porque justamente todo esto que nos menciona, pues me hablan de una formación cívica y ética totalmente renovada, pero acorde a los cambios que ha sufrido las sociedades modernas en los últimos 2 décadas, ¿no? Mayor pluralismo político, mayor interculturalidad, mayor acercamiento entre los grupos sociales. Todo este contenido nos habla de eso. Y que si quería preguntarle que si todo esto es lo que, porque yo le he escuchado decir que el sentido de la formación cívica y ética es en democracia, para la democracia y sobre la democracia. ¿Es esto correcto, maestra Silvia? Es una parte importante, pero tendríamos que preguntarnos que en ese caso, ¿qué es la democracia, no? Porque si vemos la democracia solamente como la parte electoral, pues no, es limitado, ¿no? Alguien me dijo un día, bueno, que sí, que la democracia era eso, la alternancia en el poder, elegir a los gobernantes periódicamente de manera libre, etcétera. Eh, Desde esa perspectiva sería reducir la formación cívica y ética a solo uno de sus componentes. Eh, por eso hablamos más bien de una formación integral que incluya lo político, lo social, lo ético y Ahora, también la parte de los derechos humanos. Porque todo esto que ver con la democracia, claro que tiene que ver, por ejemplo, con una democracia social, claro, porque si yo digo, bueno, no tenemos acceso a la información, a la cultura, a la educación en mi comunidad, vamos a hacer algo para transformar esa situación. ¿Eso es democracia? Sí, pero fundamentalmente estamos hablando de una democracia social, de una democracia participativa, de una democracia que va más allá de la alternancia en el poder y de elegir a los gobernantes. También se aplica por ejemplo, si hiciéramos un proyecto en una comunidad para voy a poner un ejemplo muy concreto para los machos que nos estén escuchando. Una de las metodologías que se aplican es la de aprendizaje-servicio. Entonces, si yo soy estudiante de secundaria y veo que en mi comunidad hay un problema porque no hay acceso a la cultura a las nuevas tecnologías. Hay personas adultas que no saben manejar el internet, que no pueden, ¿no? Bueno, pues puede ser que como estudiantes de secundaria hagamos un proyecto para formar a las personas adultas mayores para hacer cartas, para meterse a internet, para descargar un comprobante de algo, etcétera, ¿no? O para hacer un trámite utilizando la conectividad. Eh, Ahí estoy haciendo un trabajo de democracia social, pero también estoy haciendo un trabajo de empoderamiento de los jóvenes, también estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento del sentido de la eficacia política. Tú dirás, seguimos en el plano de lo político, ¿dónde están los valores? Pues ahí los valores están en la corresponsabilidad, en el respeto, en el reconocimiento de que el otro, que tiene a lo mejor capacidades distintas de las mías y yo tengo una oportunidad de ser un joven de 14 años que puedo y sé hacer esto y una persona de 40, bueno, de 50, 60 años no lo sabe hacer, me acerco a esa persona y con generosidad le enseño, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de experiencias las que generan en formación cívica y ética
como un abordaje integral, ¿no? Holístico. Y que puedes ver aquí que se junta, por ejemplo, a propósito de la transversalidad con lengua y comunicación, ¿no? Que efectivamente estamos ahí abordando como múltiples dimensiones de la formación académica. No te escucho. Perdón, esto en relación a lo que usted nos está comentando de los contenidos y de esto, hay un axioma que dice que el contexto importa. En ese sentido, maestra Silvia Conde, yo creo, bueno, usted ha desarrollado en los últimos años este aspecto y la pregunta que le quiero hacer es, también para los maestros que nos están escuchando y nos van a escuchar, ¿cómo educar en formación cívica y ética en un contexto de violencia como es el que actualmente padecemos o padecen muchas escuelas de nuestro país? Sí, bueno, yo de hecho escribí un libro producto de una investigación que hice en el 2014, me parece, en Chihuahua, en 5 escuelas de Chihuahua, algunas de la frontera y otras de la sierra. Se llama Entre el espanto y la ternura, educar ciudadanos en contextos violentos. Y bueno, lo que yo encontré fue que eh, primero las violencias se superponen, ¿no? Si hay violencia en el entorno, es muy probable que penetre en la escuela. Entonces, va a ser muy difícil que la escuela solita enfrente un problema de violencia social. Esto como punto de partida. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo ni ser héroes, ¿no? Aquí tiene que haber un compromiso muy claro de las autoridades, de los distintos órdenes de gobierno, de las distintas áreas para proteger y educar. Y los maestros pues no pueden estar solos ni lanzarse a una empresa quijotesca. Eh, Esa fue una primera cuestión que encontré, que bueno, dirás, uy, qué gran hallazgo, ¿verdad? Pero lo pongo en relieve porque encontré escuelas que a pesar de estar en contextos que nadie los protegía, encontraron la forma de protegerse con el apoyo de la comunidad. Entonces, esta es como una primer idea importante. La protección, educar en contextos violentos, pues exige no solamente educar en formación cívica y ética, sino en general, hacer este proceso formativo. Cuando queremos trabajar con proyectos comunitarios en una comunidad violenta, una comunidad que agrede a la escuela, eso no es posible. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que establecer esos vínculos, reconstruir lo que está roto, trabajar para hacer estos corredores, digamos, no sé cómo calificarlos, pero donde fluya esa posibilidad de educar. Eso implica, pues, un fuerte compromiso mutuo entre escuela y comunidad, ¿no? O sea, la escuela forma, pero también requiere de la comunidad. Y la comunidad requiere de la escuela, porque, bueno, no me voy a poner aquí a contar algunas experiencias tristes, pero solamente contaré un caso. En una escuela de la sierra en Chihuahua, una escuela vespertina, un personaje que se dedicaba al narcotráfico llevó a su hijo a la escuela y le dijo al director: yo no quiero que anden lo mismo que yo. A ver cómo le hace, pero este muchacho tiene que aprender y tiene que educarse. Y entonces lo sacó adelante, la escuela sacó adelante ese muchacho que andaba ya en los mismos pasos que su papá, ¿no? Eso me pareció como muy importante. No es no es la norma, es más bien la excepción, eso que ocurrió ahí, ¿no? Desafortunadamente. Por eso ese compromiso entre escuela y comunidad se tiene que trabajar. Pero fíjate que estas dos cosas que he dicho escapan a la responsabilidad del docente, ¿no?
O sea, no es trabajo del docente hacer eso. Y sin embargo, pues a veces lo tiene que hacer. Y esto es, pues, lamentable porque tendría que haber estructuras en los sistemas educativos estatales y federal para generar, pues, esos procesos de apoyo, esos procesos de protección a la comunidad educativa, para que la escuela pueda hacer su trabajo y pueda hacer su trabajo. Vamos a suponer que ya hay condiciones de seguridad. En este libro que señalo, del espanto y la ternura, relato la historia de la buena práctica, pues, de una escuela secundaria, que ya se me olvidó que es una escuela secundaria técnica, pues se me olvidó el número, creo que es la 67 de Juárez, que lograron hacer este trabajo integral, este trabajo al interior del plantel y también con su comunidad cercana y con otras instancias, sociedad civil, algunos empresarios, algunas instituciones públicas, lograron hacer eso. Ya cuando, digamos, crearon este andamiaje, entonces pasaron francamente a hacer su trabajo. ¿Qué significa hacer el trabajo en materia de formación cívica y ética en un contexto violento, en un contexto fracturado, en un contexto de adicciones, en donde los muchachos realmente se plantean, ¿para qué vengo a la escuela si mejor me dedico ya a andar con los malos? Y bueno, ¿no? Eh, los docentes dijeron, bueno, vamos a trabajar trayendo al, como temas eso que está pasando ahí. Y eso se llama desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, no voy a tapar el sol con un dedo, sino voy a decir, aquí en mi entorno hay un problema grave que se llama crimen organizado, que se llama, ¿cómo se llama? Entonces, no lo voy a tapar, sino que voy a asumir que esa problemática me afecta, nos afecta. ¿Hasta dónde podemos intervenir? ¿Hasta dónde no? ¿En dónde sí podemos avanzar? Entonces, lo que hicieron en esa escuela fue, bueno, abordar desde una postura crítica la realidad social de su entorno y generar, pues, una reflexión constante, un diálogo, fortalecimiento de los valores, fortalecimiento de acciones concretas que tenían que ver, fíjate, con la parte socioemocional. Si nos preguntamos por qué algunos jóvenes deciden irse por ese camino, en algunos casos lo que está detrás es el abandono, la pérdida del sentido de la vida, la soledad, el querer pertenecer, el sentido de pertenencia. Entonces, bueno, trabajaron todo esto que efectivamente pues son temas de la formación cívica y ética. Pero bueno, es un gran desafío y ahí está. Ese es un problema que a 10 años de distancia de ese estudio que yo hice, te podría decir que la situación se ha agravado. Y maestra Conde, y espero que se escuche fuerte y se escuche claro. Ahora que habla de la comunidad, de este trabajo conjunto comunidad y escuela, no puedo dejar de preguntarle cuál debe ser el rol de la familia en esta formación, sobre todo en valores y principios, porque a veces parecería ser que muchos docentes nos quejamos porque parece famosa cuento del tejido de Penélope, lo que se teje en la escuela, en casa, en la comunidad, se desteje y a la inversa. Entonces, ¿qué nos podría decir al respecto, maestro? Bueno, es que ese es un tema bien interesante porque de repente es como un falso problema, ¿no? Porque, eh, a ver, no es cierto que se eduque solo en la escuela, como tampoco es cierto que se eduque solo en la casa. Tenemos pues los medios de comunicación, tenemos la calle, tenemos a los gobernantes, al señor de la tienda, a las prácticas instituidas en nuestra comunidad. Entonces, es un problema bien complejo. Y bueno, también ya hablando de frases hechas,
esta frase que dice, si quieres, para educar a un niño hace falta toda una aldea, ¿no? Si has oído ese Sí, claro. proverbio Sí, africano, y es cierto. Entonces, la familia, tu familia, que seguramente es una familia ejemplar, modélica, extraordinaria, como lo es la mía y la de todos los que nos están claro. escuchando, ninguna está exenta de tener un problema, una situación ahí, algo que se nos escapa de las manos. Un hijo rebelde, una hija que salió embarazada a los 13 años, pero ¿cómo si yo soy de la vela perpetua? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues no, pues es que no es así de mágico, ¿no? Quizá lo que tú esperabas que yo dijera es que la familia tiene un rol importantísimo en la formación en valores, sí, pero no puede hacer mucho si el entorno en el que vivimos es un entorno decadente y en muchos casos así es. ¿Qué sí podemos hacer? Lo que sí podemos hacer es ponernos de acuerdo, familia, escuela, medios de comunicación, y otra vez regresamos con esta idea de que vamos a trabajar todos en conjunto. ¿Cómo le podemos hacer para trabajar todos en conjunto? Fíjate, a veces son los mismos niños los que pueden marcar la diferencia. Entonces, si hacemos un buen trabajo en la escuela o un buen trabajo en la casa o un buen trabajo en los medios de comunicación y vamos formando en nuestros niños, en las niñas, en los adolescentes, esta idea de que quiero un mundo diferente, quiero un mundo en el que pueda vivir, en el que pueda desarrollarme, en el que no me trates de esa forma, en el que así no me hablas, entonces son ellas y ellos los que pueden ir, digamos, haciendo evidente los errores que estamos cometiendo todos. Eh, para clarificar mi punto, o sea, no creo que se trate de indios contra vaqueros, o sea, no es que la escuela lo hace todo bien y la familia lo hace mal, porque a ver, tú en tu familia seguro lo haces todo bien y de repente, ¿qué pasa? ¿No? ¿Verdad? No, o sea, y pasa con la mía y con la de todos, porque no es tan mágico, sino que los seres humanos somos seres imperfectos, complejos, contradictorios, y la niña, los niños y los adolescentes que están en ese proceso formativo, pues no es que si les decimos, por ejemplo, el hábito de lavarse los dientes ya está bien afianzado y en la adolescencia se los dejan de lavar. ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique eso. Bueno, porque ahí hay un ámbito de autonomía del ser humano niño, del ser humano adolescente. Entonces, no nos queda otra más que desplegar un trabajo conjunto y que este trabajo conjunto se puede pautar desde la escuela. Conjunto y transversal, ¿no, maestra Silvia Conde? Porque Por estoy pensando supuesto. en esta pinza que sería la formación cívica y ética con la educación socioemocional. Ambos cierran una pinza que nos van a permitir a eso que usted ha trabajado mucho, que es permitir, entre otras cosas, la convivencia escolar, ¿cierto? Claro, claro. Sí, y volviendo a otra pregunta que tengo interés en formularle, maestra Silvia Conde, eh, dado este contexto y lo que nos ha comentado, ¿cuál vislumbra usted que serían los principales desafíos que enfrenta la formación cívica y ética en la actualidad? Bueno, yo te podría hablar de quizá tres desafíos. Un desafío de congruencia, primero que nada. Hablamos, por ejemplo, de cultura democrática, hablamos de asambleas, ¿no? Los libros de texto que han circulado de primer grado, primer y segundo grados, no sé si han tenido oportunidad de verlos, no. No, Plantean eso, plantean que las niñas y los niños hagan constantemente asambleas. ¿Cómo se puede hacer una asamblea real, una asamblea con todas las de la ley, donde las personas van a proponer y luego se van a organizar, se van a comprometer y van a actuar?
para transformar aquello que identificaron. Asambleas orientadas a la transformación de los problemas detectados en el entorno. Esa es la lógica de los proyectos comunitarios, proyectos con enfoque comunitario que se están promoviendo como la herramienta privilegiada en básica. ¿Cómo puedo hacer eso si yo como maestra o como maestro no considero que las niñas y los niños, los adolescentes, tienen derecho a hablar, a opinar, a ser escuchados, a ser tomados en cuenta? Y eso, mira, tú ahora que leíste un currículum, que por cierto es medio viejito el currículum que leíste, pero es cierto lo que ahí venía, pero muy viejo. En las consultas infantil y juvenil del INE, del IFE y luego del INE en las que participé, pues era precisamente eso, o sea, ¿qué percepción tenían las niñas, niños y adolescentes de México respecto de si eran tomados en cuenta en sus opiniones? 3 o 4 millones de niños y niñas participaban en cada ejercicio y el sentir general era que no eran tomados en cuenta, que las personas adultas no piensan que tienen algo importante que decir, no piensan que sean capaces de hacer propuestas o que tengan la capacidad de llevar a cabo una acción transformadora. A lo mejor esto no es un buen diagnóstico, ¿verdad? Porque no era una muestra representativa ni nada, pero por el conocimiento que tenemos del sector escolar y sabemos que es una tendencia por parte de muchos docentes negar la palabra a los niños. Otro dicho así como que muy popular es, los derechos de los niños son 3: escuchar, callar y obedecer. Fíjate, ¿cómo le hago para generar un trabajo como el que está planteando la NEM cuando no creo que mis estudiantes tengan esos derechos? Entonces, este es un punto importante. El otro, en materia de congruencia, tiene que ver con el desarrollo de capacidades para la participación. Para participar, pues no se trata solamente de decir, a ver, chicos, participen, ¿no? Se trata de aprender a tomar la palabra, a seguir un argumento, argumentar, contraargumentar, poder entender de qué estamos hablando. Y bueno, hace también muchos años hice un estudio sobre las asambleas en una escuela. Fue un estudio de caso en una escuela primaria de la Ciudad de México. Y bueno, algo que ahorita voy a nada más de rapidito a comentar, es que las niñas y niños de primero y segundo de primaria no podían seguir el argumento, no podían seguir una asamblea, porque es un proceso complejo. Entonces, ¿qué hacían en esa escuela? Pues desde los primeros meses empezaban a enseñarles de manera muy pautada qué significa tomar una decisión entre todos y luego respetarla y luego votar, y si tú no saliste en la opción ganadora, pues la respetas. Esto se tiene que aprender. Y bueno, este es un desafío porque por lo menos lo que yo alcancé a ver en los libros que están circulando, se entra como, primero como si los chicos ya supieran leer en primero y leer algo muy complejo, pero también como si ya pudieran hacer esto que muchos adultos incluso no pueden. Hay personas adultas que no aguantan estar en una discusión de más de media hora, en una discusión en donde se establecen argumentos en pro, en contra, se plantea un tema, se problematiza, luego se dan opciones, se analizan todas las opciones, se vota, se establecen comisiones. Fíjate, el proceso. Entonces se requiere un proceso formativo que no siempre se está, digamos, tomando elementos para generarlo. El segundo desafío, pues, te comenté que iba a decir 3, es el tiempo. El primero era la congruencia. El segundo, hay muchos desafíos, pero yo voy a hablar nomás de 3. El segundo es el tiempo. Estos son procesos muy largos. Y bueno, aunque se adelgazó considerablemente el currículum,
aún tenemos un currículum que no se va a alcanzar si no se considera que hay procesos que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, todos los procesos de deliberación para desarrollar estos proyectos con enfoque comunitario se pueden llevar media jornada para que los estudiantes tomen una decisión y se organicen. Y después, ¿qué? Falta matemáticas, falta todo lo demás, ¿no? Entonces, el tiempo es un gran desafío, el manejo del tiempo, porque el tiempo pues es finito y ahí está. ¿Cómo vamos a manejar el tiempo? Por ejemplo, en formación cívica y ética, el tiempo curricular sigue siendo muy limitado, ¿no? Y ya que has señalado tu formación socioemocional, pues se tiene que articular también con formación socioemocional, porque en el manejo de estos procesos deliberativos hay emociones involucradas. Me enojo cuando no me hacen caso, me desespero si está uno neceando, el otro que a lo mejor tiene TDA se pone a gritar y ya todos se pusieron histéricos, hay inconformidad. ¿Cómo manejo la inconformidad? El mismo docente, ¿qué hace cuando abre una puerta emocional y empieza a llorar a alguien y luego cómo lo cierra? O sea, estos son procesos formativos que requieren tiempo, que no se pueden hacer rapidito, a la ligera y en los 45 minutos de la clase. No. Entonces, ese es un gran desafío que va a exigir a las escuelas pues replantear pues sus dinámicas de trabajo, ¿no? Y tercer desafío, pues la formación docente, que esto implica, pues también en el docente, generar un conjunto de capacidades, pero también preocuparnos por el docente, que hay algunos docentes que ahorita ya están quemados, ya tienen este fenómeno de burnout, producto incluso de la pandemia y de regresar de la pandemia con toda una carga y con muchas exigencias, con un currículum nuevo que lo ven algunos como muy desafiante desde una perspectiva interesante, pero otros como, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Con qué herramientas? Todavía no conozco los libros, no conozco bien los contenidos, por ejemplo, en el caso de secundaria. Entonces, la formación docente, no solamente en la parte disciplinar, sino pues en la parte de cómo manejar, por ejemplo, los proyectos con enfoque comunitario, cómo resolver los desafíos que se van a presentar cuando hay un contexto como el que señalábamos, un contexto violento, ¿no? Cómo trabajar con los docentes el desarrollo de capacidades para el manejo de la democracia, porque pues no es fácil, no estamos acostumbrados. Imagínate un grupo de 50 estudiantes, haz una asamblea en secundaria, ¿no? Para plantear un proyecto donde a los chavos no les importa. Entonces, el docente requiere fortalecer capacidades para poder enfrentar ese problema. Y bueno, no se diga el problema de la seguridad, que es un gran desafío, ¿no? Si vamos a hacer proyectos con enfoque comunitario, que implique ir al entorno comunitario precisamente, que implique trabajar en la plaza, en el parque, con el señor de la tienda, cuando no sabes quién es malandro y quién no, ¿no? Entonces, bueno, esos son algunos desafíos y bueno, hay muchos otros más, ¿no? Claro. Maestra Silvia, en ese sentido, probablemente eh, puedo puedo hacer la pregunta equivocada, pero tengo esta duda. Se la voy a formular de esta manera. ¿Qué oportunidades o qué obstáculos trajo la tecnología a la formación cívica, a la enseñanza de la formación cívica y ética? Porque es cierto que cada materia ha tenido desafíos y oportunidades diferentes. En este caso, ¿cuál sería su opinión? ¿Qué oportunidades le da la tecnología a este aprendizaje de la formación cívica y ética? Bueno, la tecnología en este campo tiene, yo creo que muchas más oportunidades que desafíos.
Quisiera decir primero que las personas adultas vemos más los problemas que los estudiantes, ¿no? Para nosotros es un problema el teléfono celular, las redes, para nosotros es un problema, ¿no? Hasta nos da miedo. Sí, hay muchos estudios que desaconsejan el uso del celular antes de los 12 años. Pero también es cierto que hay un mundo de aplicaciones que permiten, que contribuyen a formar algunos de los valores de los que estamos hablando, a desarrollar habilidades, por ejemplo, para la toma de decisiones. Hay muchos juegos en donde, por ejemplo, se tienen que tomar muchas decisiones por minuto o más rápido, considerando distintos elementos, ¿no? Entonces, hay estudiantes que ya tienen esa capacidad desarrollada, ¿no? Nosotros no la tenemos, o sea, que tienen una visión pues más amplia de algunos procesos porque están acostumbrados a la multitarea. Por ejemplo, solo hablando de los videojuegos, ¿no? Hay incluso estudios que señalan que la importancia de los videojuegos para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, particularmente, por ejemplo, la perspectiva social, también llamada prosocialidad, y otras. El problema es que los maestros, personas adultas, no las conocemos. Algunos estamos muy lejos de esa parte de la tecnología, porque es una dimensión, ¿no? Hay otras. Tendríamos que acercarnos, tendríamos que no asumir que ya perdimos la batalla y decir, bueno, yo ya me doy por vencida, ya perdí la batalla con los videojuegos. No, ¿por qué no mejor tratamos de entender el funcionamiento de esas cosas, de esos artefactos, y ver cómo podemos aprovecharlos? Hay muchas aplicaciones, hay muchos juegos que nos pueden servir para la formación cívica y ética. Fíjate, hay un programa de formación ciudadana en Ucrania muy exitoso y está justamente basado en videojuegos, ¿no? Para estudiantes de secundaria, prepa y educación superior. Y entonces, bueno, hay insignias, hay premios, hay esto, hacen equipos. Bueno, tú sabes que los chavos juegan en línea con otros y establecen vínculos de solidaridad y todo. Bueno, han utilizado eso para jugar a las guerritas y a matar y a no sé qué más jueguen, pero también están estos otros juegos. Eso por hablar de los juegos. Hay muchos otros recursos, muchos otros usos de la tecnología, por ejemplo, para hacer trabajo en equipo, para hacer simulaciones, para hacer los podcasts, por ejemplo, para difundir información. Antes, te pongo un ejemplo muy simple, todo lo resolvíamos con un periódico mural. Hagamos un periódico mural sobre la solidaridad. Bueno, ahora podríamos decirle a los muchachos, hagamos una campaña de memes sobre la solidaridad, ¿no? O hagamos un podcast sobre la inclusión y la igualdad de género. Y entonces ya estás utilizando la tecnología, esos lenguajes que ellos y ellas están habituados, sobre todo en secundaria, para, digamos, comunicarnos de una mejor manera y ellos también comunicarse. O hagan un performance, una representación, flash mob, convoquen, ya ves este ciberactivismo que se convoca a través de redes sociales a hacer una protesta lúdica. Bueno, vamos todos vestidos como payaso a tal acto, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo muy concreto del uso del ciberactivismo para una protesta civil activa, ¿no? Desde una perspectiva de la no violencia. A lo mejor suena muy disruptor, pero esas son las cuestiones que a algunos jóvenes les llaman la atención y que pueden hacerlo de mil maneras. Hay muchísimos ejemplos. Entonces, en concreto,
la tecnología sí tiene riesgos, sí hay que educar también para navegar de manera segura, para cuidar los datos personales, para evitar algunos delitos que ocurren a través de las redes, por ejemplo, pero también hay que educar para utilizarlas a nuestro favor. Maestra Silvia Conde, en verdad que ricas reflexiones nos ha aportado y nos ha también dado algunas pistas sobre cómo innovar en esta asignatura que a veces pareciera ser que está estancada o anclada en un pasado, pero es simple y sencillamente innovar, conocer y, como usted bien lo dijo, no perder el ánimo en que podemos continuar formando en estos valores y en estos principios que son muy útiles para la convivencia, para los derechos humanos y para, en fin, para la construcción de una ciudadanía que cada vez nos es más necesaria. No sé si gusta decirnos algunas últimas palabras, algún mensaje para los maestros que nos están escuchando y nos van a escuchar. Bueno, que no se desanimen, como bien dice el doctor Anselmo, el trabajo es mucho, es arduo, no estamos en el mejor momento en nuestro país porque hay muchos desafíos, pero la escuela siempre ha sabido sacar adelante estos y muchos otros retos. Ustedes, como docentes, pues han sido reconocidos y esto es algo que le tenemos que agradecer a la NEM, que ha sido reconocido el profesorado como profesionales, no como simple ejecutores del currículum. No es fácil, tenemos un problema enfrente, un desafío mayor, pero no se desanimen y bueno, ustedes dirán estas cosas tan locas que propuso Silvia, ¿qué son? Bueno, pues tenemos que ser creativos porque no podemos quedarnos, como bien dice el doctor Anselmo, anquilosados en el pasado y en los mismos procedimientos que hacíamos siempre. Tenemos que ir innovando y pues la tecnología ahí está la comunidad, ahí está esa fuerza revolucionaria de muchos jóvenes que siempre están criticando a la autoridad, cuestionando lo que hay en el entorno, pues es el momento de aprovecharlos y convertir esto en algo que se llama indignación activa. O sea, yo estoy indignado, no me gusta esto y voy a hacer algo para transformarlo. Yo con esa idea me quedaría. Maestra Silvia, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado estas importantísimas y ricas reflexiones. No me queda más que decirle a todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar, gracias, buenas